Tenemos con nosotros al doctor Julio Nemirovsky, que es médico geriatra, ha sido presidente de la Asociación de Gerontología y Geriatría de la provincia de Buenos Aires. En este momento forma parte de la comisión directiva de la Sociedad de Geriatría Argentina, de Gerontología y Geriatría. Es docente de varias universidades, de la Universidad de Barceló, de esta casa, de cursos que se dan en la Sociedad de Geriatría y en iSalud. Así que es una persona que tiene muchísima experiencia en el manejo del paciente adulto mayor. Lo hemos invitado porque es experto en lo que nosotros llamamos valoración gerontológica integral, que es el tema con el cual los estamos torturando a través del foro con Mónica Strampes a lo largo de estos 3 meses, y él nos va a ayudar a Mónica y a mí a reforzar la importancia de hacer una adecuada valoración gerontológica integral, que yo a veces les pongo en el foro, que ustedes me ponen valoración funcional, autoválido. Hay mucho más allá para decir y para pensar sobre la funcionalidad del paciente. Esto es lo que vamos del paciente o del no paciente, digamos, del individuo mayor. Esto es lo que vamos a tratar hoy con él, y vamos a hacer una clase práctica con alguno de ustedes que se va a transformar en actor paciente. Lo vamos a transformar en un anciano acá. Así que bueno, tenemos un rato. Adelante, yo voy por el agua. Bueno, la idea es focalizarnos en el tema de la capacidad funcional del adulto mayor. Y de la fragilidad, ahora. accesorio. Porque esta capacidad funcional es lo que nos diferencia a los adultos mayores que vamos a tener. O sea, porque, a ver, si yo les digo a ustedes el envejecimiento, sabemos que por definición es un proceso heterogéneo, universal, irreversible. ¿Qué quiere decir heterogéneo? Heterogéneo quiere decir que no hay dos viejos que envejezcan de la misma manera, y uno, físicamente, uno, o psíquicamente o socialmente, no envejece de la misma manera. Es decir, ustedes me ven a mí, todos saben que tengo 30 y pico de años, pero cuando me ven la pelada se dan cuenta que tengo más de 60. Es decir, mi pelo no acompañó el envejecimiento de mi aspecto, de pronto de mi postura. Pero sí, por ejemplo, a la hora en que yo voy a salir corriendo para tomar el colectivo, y por supuesto lo voy a perder, porque ya no corro como antes, evidentemente hay una capacidad funcional que es diferente de otro adulto mayor que practica más actividad física que yo, o voy a estar en mejores condiciones que otro, exactamente igual y que está sano igual que yo, pero que no hace ningún tipo de actividad física. O voy a estar mejor o peor que otro que tiene más edad o menos edad. Es decir, esto nos habla a nosotros de la heterogeneidad. Pero si nos ponemos a pensar, esa heterogeneidad, fuera de los demás parámetros, ¿no es cierto?, de las demás características que hacen en la definición, ¿qué es lo que lo diferencia un viejo de otro? De lo que yo vengo diciendo. La capacidad funcional. De eso vamos a tratar hoy, entonces. De tratar de evaluar esta capacidad funcional. Fíjense que lo de la capacidad funcional es algo del individuo, pero también es algo de la sociedad. Es decir, no solamente envejece el individuo, sino que envejece la población. Disculpen, pero me olvidé esta mañana el puntero. Así que voy a señalar con este puntero, que es más viejo, pero es útil. Fíjense, esta es la pirámide poblacional del censo de argentino del 2001. Y fíjense esta otra pirámide, es la pirámide poblacional del censo del 2010. Si nosotros miramos una y miramos la otra, vamos a ver que en el escalón cuarto o quinto se va ensanchando y el primer escalón se va angostando. Pero al mismo tiempo se van ensanchando los escalones superiores. ¿Y qué quiere decir esto? Que la población se va envejeciendo. Entonces, cuanto más gente haya con trastornos funcionales,
esta carga que genera la punta de la pirámide sobre el resto va a ser cada vez más pesada en forma metafórica hablando. Fíjense que la expectativa de vida en el hombre bajó un poco, según las últimas encuestas. En Argentina bajó un poco y nos dejó al hombre casi en 72 años y a la mujer casi en 79. Pero, ¿qué pasa cuando el individuo llega sano a los 65 años? Cuando llega sano a los 65 años, la expectativa de vida es superior, se prolonga 14 años. Quiere decir que si llegó a los 65, ese individuo masculino va a llegar a 79 años. Es decir, de 72 amplía la expectativa de vida a 79. ¿Y qué pasa con la mujer si llegó a los 65 años? De 73 se nos va a ir a 83, perdón, de 78 se nos va a ir a 83 años. Pero esto no es gratuito. ¿Por qué no es gratuito? Porque si nosotros vemos, aumenta toda la población y la proporción en realidad se sigue manteniendo con algunas variantes hasta los 80 años. Y fíjense que a los 80 años, de pasar del 1.7 al 2010 pasó al 2,5. Casi el 50, un poco más del 50%. ¿Qué significa esto? Que aumenta en un porcentaje, sí, pero también aumenta en valor absoluto, en individuos en total. Y el mejor ejemplo de ello es de los centenarios. En el año 2001, los centenarios representaban 1.855 individuos. En el 2010 eran 3.487. Quiere decir que se duplicó la población de centenarios. No lo pongo en porcentaje porque es muy pequeño, ¿verdad? Pero fíjense cómo esa pirámide está cada vez más pesada en la punta. Insisto, no es gratuito. ¿Por qué no es gratuito? Porque si nosotros tenemos esta expectativa de vida incrementada, no solamente se va a expandir hacia arriba el límite de vida, sino que también se va a expandir el periodo de sobrevida con discapacidad. Es decir, el individuo va a tener una vida. A partir de aquí, de esta edad, va a tener una sobrevida con discapacidad. Por lo tanto, el desafío que nosotros tenemos es que, sí, expandir el límite de vida, pero comprimir este periodo de vida con discapacidad. Si nosotros lo vemos en esta imagen, nos dice que los hombres pasarán casi 7 años de su vida con alguna discapacidad y las mujeres 10 años de su vida. Por lo tanto, nosotros estamos tratando de expandirlo, pero junto con eso tenemos que tender a comprimir la morbilidad. Para comprimir la morbilidad, o sea, ese periodo de discapacidad, tenemos que cambiar nuestra imagen, nuestro paradigma de la prestación médica. Cuando nosotros en medicina general, en el adulto joven, el paradigma es la lucha entre salud y enfermedad, promoción, prevención, todo eso. Acá parecería un lema político, pero no lo es. El paradigma va a estar centrado entre autonomía y dependencia. Otra vez vuelvo. ¿Qué es lo que distingue a la autonomía del individuo? ¿Qué es lo que les parece a ustedes que lo distingue? Su capacidad funcional.
Entonces, esa pérdida de la capacidad funcional es una pérdida homeostática de equilibrio. Hay un cambio en ese equilibrio que se produce y en esa recuperación del equilibrio. Es un estado de vulnerabilidad fisiológica que es inherente a la edad. A medida que vamos progresando en nuestra edad, nos hacemos más vulnerables. Hay un deterioro en esa reserva homeostática y una reducción de la capacidad del organismo para responder a las situaciones de estrés. Estrés. Todos sabemos lo que es el estrés. El estrés no es la respuesta patológica. La respuesta patológica se llama distrés. El estrés es la capacidad funcional que tiene cualquier individuo, joven o viejo, de responder a una anoxa. Lo más común es que si yo veo venir un perro así grandote, con la boca abierta, ¿qué va a suceder con mi cuerpo? Voy a entrar a segregar mis suprarrenales, van a segregar adrenalina, va a segregar, junto con eso va a arrastrar las catecolaminas, entonces mis músculos se van a poner tensos. ¿Para qué se ponen mis músculos tensos? Para salir corriendo. Reflejo de huida. Es natural, eso es estrés, es sano, pero ¿qué sucede? Como socialmente queda feo que yo salga corriendo, porque todos ustedes se van a matar de risa, entonces yo me quedo acá quietito, mis catecolaminas, mis adrenalinas empiezan a hacer que mi corazón funcione más rápido, que aumente el volumen minuto, esto va a generar que me va a aumentar la tensión arterial, por otra parte mis células parietales del estómago van a segregar cada vez más ácido clorhídrico y esto va a generar que debilite a las prostaglandinas que van a proteger a mi estómago, etcétera, etcétera, etcétera. Hago una úlcera de estrés, una úlcera de Curling o de Cushing. ¿Por qué? Porque me generó un distrés. Imagínense entonces esta pérdida de la capacidad fisiológica a nivel del adulto mayor, sin necesidad de una anoxa como el perro, solamente producido por los cambios fisiológicos que se producen en el envejecimiento. Tenemos cambios en la musculatura, en los nervios, en el sistema nervioso. Aparece la sarcopenia. Nosotros acá en la universidad somos estudiosos de la sarcopenia, hicimos 2 trabajos que están publicados y que son muy interesantes sobre sarcopenia. La pérdida de masa muscular que conlleva el envejecimiento. Hay cambios en el sistema inmune. Evidentemente, por ejemplo, sabemos que hay cambios en las interleuquinas proinflamatorias como la IL-1C o como la IL-6, que son proinflamatorias. Hay una disfunción neuroendocrina. Esto nos va a generar que ese metabolismo endocrino del estrés se maneje de una manera diferente y afecte a la capacidad funcional. Esa fragilidad es un cuadro, bueno, acá, estas definiciones de John Morley, que evidentemente es el máximo exponente en estos días de lo que se trata de la fragilidad. Yo me tomo el atrevimiento modestamente, de criticarle algo de esta definición y después ustedes me van a dar la razón. Dice que es un síndrome médico de causas múltiples caracterizado por pérdida de fuerza y resistencia, disminución de la función fisiológica que aumenta la vulnerabilidad individual para desarrollar dependencia o muerte. Claro, es eso precisamente, es todo lo que yo vine diciendo acá. ¿Cuál es la crítica que yo le hago? Y ahí ayúdenme, por favor, tírenme una punta. Como decía que no solo el envejecimiento es del individuo, sino de la población, también es... Bien, y ahí por ahí tenemos una punta. En esa definición hay una palabra que a mí me gustaría criticarle si tuviese
la suficiente, como se dice, en el campo decimos otras cosas, ¿no? Tendríamos que tener para responderle a un profesor como él. ¿Cuál es la palabra que le criticó? No, eso sí. Eso sí. Individual o colectiva es lo que nos comentaba la doctora. ¿Vulnerabilidad? No, una palabra. Médico. Médico, sí señor. ¿Por qué médico? Estamos hablando que solamente es orgánico y solamente no se refiere a la patología. ¿Cuántos viejos conocemos que están sanos, que no tienen patología y son vulnerables? Llegan a la internación con una neumonía, a los 3 días se murió. La familia nos quiere matar a todos, desde el director de la clínica hasta el que hace la recepción. ¿Cómo? Yo lo traje sano y se me muere. ¿Por qué? ¿Por qué se murió? Porque no estaba enfermo. No era un paciente. Se enfermó, sí, por supuesto, con la neumonía, que es un proceso agudo, y lo llevó a la muerte en 3 días. Evidentemente, había cambios fisiológicos. Pero no estaba enfermo. Y hay algo más aún todavía más profundo. También hay cambios sociales, psicológicos, que favorecen la fragilidad, que nos pone a ese individuo en una situación de vulnerabilidad. Si yo tengo un individuo que está sano, que no es diabético, no es hipertenso, no tiene nada, pero está con un mal pasar económico o no tiene el apoyo familiar para una alimentación adecuada, ese individuo, sin lugar a dudas, se va a transformar en alguien frágil. Porque se pone... Enviudó. O enviudó. La antigua definición de fragilidad, que es de la Organización Mundial de la Salud, definirlo con palabras así como lo define Morley es un constructo, ¿no es cierto? Es algo que ahora, fíjense que esta definición es del 2013, pero el concepto de fragilidad es tan antiguo como el hombre, como la vida. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, en la década del 60, después de 70, después de Alma-Ata, la Organización Mundial de la Salud, cuando se refería al adulto mayor vulnerable o frágil, decía que era un individuo de más de 80 años, que tenía enfermedades concomitantes, que podía tener una viudez reciente, con cambios de su ubicación domiciliaria, es decir, una mudanza, una viudez reciente, todas aquellas cosas que socialmente podían influir sobre su capacidad de respuesta al estrés. No estaba equivocado, evidentemente. Bueno, esta definición lo único que hace es complementar eso. ¿Cuál es la principal aplicación clínica, ahora sí, que tenemos los médicos para encontrar la fragilidad del individuo? La posibilidad de identificar a esas personas que tienen mayor riesgo de discapacidad. Eso, la morbilidad final en la vida. Bueno, ¿cómo enfrentamos esto? Dos paradigmas difíciles. Uno, decimos que se encuentra lo que se busca y se busca lo que se conoce. Para encontrar lo que buscamos necesitamos de un instrumento, una herramienta. ¿Cuál es la herramienta que tenemos en geriatría para valorar la capacidad funcional del adulto mayor? La valoración integral del anciano. Geriátrica, gerontológica, como quieran llamarla, porque ustedes se imaginan que como es cuadridimensional, porque abarca lo médico, lo funcional, lo mental y lo social, abarca no solamente lo geriátrico. Cuando hablamos de mental, social, también nos referimos a lo gerontológico. Por eso es que se llama VGI, Valoración Gerontológica Integral, cuando antes se llamaba Valoración Geriátrica Integral. Cuando yo estudié era geriátrica. Después nos han puesto los puntos sobre las IES. Bien. ¿Cuáles son los objetivos de esta valoración gerontológica integral?
poco ya lo fuimos definiendo en el transcurso de la charla. Mejorar la exactitud diagnóstica, descubrir problemas tratables no diagnosticados, mejorar el estado funcional cognitivo y la calidad de vida, conocer los recursos del paciente y el entorno sociofamiliar, situar al paciente en el nivel sanitario y social más adecuado a sus necesidades, es decir, ubicar al paciente en el nivel correcto, su domicilio, el geriátrico, el hogar de día, el hospital de día, etc. Disminuir la mortalidad. Y por supuesto disminuir la morbilidad. Es decir, compactar el periodo de vida con discapacidad. Tienen que ser instrumentos fiables, tienen que ser instrumentos que nosotros podamos utilizar con seguridad y además fácilmente. Tienen que ser integrales estos instrumentos. Tienen que posibilitar el diseño de un cuidado de este individuo, individualizado, es lo que ahora está de moda y todos estamos hablando de el cuidado fundado en la persona, basado en la persona. Bueno, y por supuesto tiene que ser validado, es decir, tiene que tener, ya tiene que estar probada que es una respuesta adecuada. Bueno, entonces vamos ahora sí a entrar exclusivamente en lo funcional. Para lo psíquico tenemos un montón de instrumentos. Empezamos por el mini mental, tenemos el Pfeiffer, tenemos el test del reloj, tenemos en lo psicológico Hamilton, Ye-Savage, Hamilton para depresión y para ansiedad, el Ye-Savage, que están validados para viejos siempre, ¿no es cierto? Tenemos el Ye-Savage, que es la escala por excelencia de depresión geriátrica. En lo social tenemos las encuestas familiares, las encuestas del informante, SARI para ver el burnout de la familia contenedora de un adulto mayor. Nosotros vamos a trabajar hoy exclusivamente sobre las de capacidad funcional, que nos permite ver a dónde vamos a buscar la capacidad funcional, básicamente en tres tipos. En esto de las actividades de la vida diaria, en actividades funcionales esenciales, el lavado, el vestido, el uso del baño, la movilización, la continencia, la alimentación. Son las actividades básicas de la vida diaria. Pero hay otras actividades que no solamente son las básicas, que sino son las instrumentales. ¿Qué quiere decir? Que ya el individuo no solamente esta actividad básica, sino que utiliza instrumentos en su vida de relación y en su vida personal, que son, por ejemplo, las compras, el transporte, la administración de la medicación, la elaboración de la comida, el uso del teléfono, es decir, de la comunicación, la limpieza de su hogar, de su ropa, de sus aseos, el manejo del dinero. Y hay actividades de la vida diaria que podemos llamar avanzadas, porque ya no solamente es el manejo de un instrumento, sino que además se refieren a la actividad que desarrolla con otros individuos y con la sociedad, como el deporte, el manejo del ocio, los hobbies, en la utilización del tiempo libre, que ustedes saben es mucho mayor en el adulto mayor que en los jóvenes, la actividad de jardinería o simplemente caminar distancias solo o acompañado, porque no es lo mismo la valoración que ahora vamos a ver en los 3, 4, 6 metros que caminar 5 o 6 cuadras. El primer instrumento que tenemos, que creo que ustedes ya lo vieron, no.
Sí. Eso ya lo vieron, todo esto ya lo aprendieron. CATS ya lo vieron. Sí. Entonces no me voy a detener. CATS lo único que hace este instrumento es valorar la capacidad funcional de las actividades de la vida diaria. Todas estas pruebas, todos estos test son estáticos y en general son referidos. No interviene el examinador en el test. El siguiente es, bueno, esto es CATS, dijimos que no lo vamos a profundizar. Lowton, que son las 8 actividades instrumentales de la vida diaria. Esto es muy importante y acá debemos ser un poquito selectivos en cuanto a la aplicación. Porque, claro, a ver, yo pertenezco a la generación del baby boom, ¿no es cierto? Por la edad que tengo. Esto hizo que nuestras mujeres nos enseñaran a que tenemos que hacer las compras, cocinar, pero los que son mayores que yo seguramente ni hacían las compras. Y si yo le pregunto, ¿cómo se maneja en la preparación de la comida? ¿De la qué? Perdón, ¿y de la higiene del hogar usted hace la limpieza? Limpiar, no sé ni lavar un plato. Mi viejo yo creo que no tocó un plato en su vida. Sí lo tocaba para comer, pura y exclusivamente. Si yo no lavo los platos, al día siguiente voy a tener que comer un plato sucio. Porque mi mujer también trabaja. Es decir, el baby boom y los pibes de ahora ya ni se lo cuestionan. Si la mujer está en casa, se queda sentadita un día él, un día ella. Yo lo veo por mis hijos. Eso es así. ¿Es así o no? Bien. Entonces, a la hora de aplicar el Lowton, seamos racionales. Si yo le pregunto a la señora de 80 años cómo se maneja con el dinero, y me va a decir, y yo voy y hago las compras, yo sé cuánto vale de vuelta el dinero que llevo y cuánto me tiene que dar de vuelto. Bueno, pero también usted hace la administración del teléfono, de la cuenta de la luz. No, eso lo hacía o lo hace mi marido. En la gente grande es así. Entonces, cuando examinemos, no le pongamos un grado de discapacidad en el test de Lowton, en la escala de Lowton, si sabemos que eso no está dentro de las características sociales del individuo. El que sí es muy importante y sobre el cual vamos a detenernos un poquitito, es el índice o escala de Bartel. Bartel eran kinesiólogos que se les ocurrió aplicar esta escala basada en lo mismo, en actividades de la vida diaria, en actividades básicas de la vida diaria, dándole un puntaje. La ventaja de esto es que al asignarles un puntaje se podía comparar la evolución del individuo. El test de Bartel hoy día en principio era para ver cómo los kinesiólogos, cómo respondía un paciente con un stroke, con una complicación del accidente cerebrovascular, por ejemplo una hemiplegia, se lo aplicaban para ver cómo era antes, según refería la familia, cómo estaba al momento del accidente cerebrovascular y cómo respondía luego del tratamiento. A nosotros nos sirve para todo, para valorar la capacidad funcional básica. Fíjense que ahora incluso hasta las instituciones, como por ejemplo la prepaga por excelencia de los adultos mayores, el PAMI, para valorar tanto las ayudas sociales como los niveles de internación, exige a todos los médicos el informe de un Bartel. Cada vez se generaliza más, lo cual está muy bien. El Bartel nos va a hablar y nos va a dar un puntaje en las distintas actividades básicas. Es decir, no nos va a decir como el CATS sí o no, come solo o no come solo, ¿sí? No. Aquí nos da un puntaje, 10 puntos si es independiente, 5 puntos si necesita ayuda y 0 puntos si no lo puede hacer de ninguna manera. También evalúa el lavarse y bañarse, es decir, la higiene personal, con 5 puntos o 0 puntos, el vestirse, es decir,
vestirse en todo. Y fíjense que algunas actividades le dan más puntaje y otras menos puntaje de acuerdo a la complejidad para la realización de la tarea. Por ejemplo, vestirse 10 puntos, 5 puntos si necesita ayuda y 0 puntos si es dependiente total. Lo mismo para arreglarse, 5 puntos o 0 puntos. Arreglarse se refiere a la afeitada, al maquillaje, al peinarse. El uso del baño, es decir, si es continente en cuanto a sus deposiciones de materia fecal. Si es continente, si tiene accidentes ocasionales, si tiene soiling, por ejemplo, que es muy frecuente en el adulto mayor. Soiling es la pérdida por caída en inglés, ¿no es cierto? Es un término que define a esa incontinencia parcial que de vez en cuando se le escapa algo y mancha la ropa inferior. O si es totalmente incontinente y el paciente ya es un paciente y requiere del uso de apósitos o de pañales. El control de la micción, lo mismo, si es totalmente continente, si tiene pérdidas ocasionales o si es completamente dependiente de los absorbentes. El uso del retrete, es decir, si entra solo al baño, si sale, y también esto es de mayor complejidad porque acá tiene que modificar la ropa, es decir, sacársela o ponérsela, si tiene la necesidad de que alguien le asista para higienizarse, etc. Trasladarse del sillón a la cama, que es la movilidad activa, el caminar, le asigna mayor puntaje. 15 puntos si es independiente, 10 si tiene mínima ayuda, y 5 si tiene gran ayuda, y 0 si es totalmente dependiente para la movilidad. Y por último, la deambulación, que le da también 15 puntos, porque digamos que es la actividad física compleja que más nos va a permitir evaluar la funcionalidad del individuo. Cuando ahora vayamos a las medidas basadas en la ejecución, vamos a ver qué es lo que vamos a valorar y vamos a ver que está íntimamente ligado con estos valores. Nos queda un solo paso más, que es el subir y bajar las escaleras. El subir y bajar las escaleras es importante, y ahora cuando vayamos a medidas basadas en la ejecución, vamos a ver el impacto que tiene la calidad muscular, el equilibrio, en esto de valorar al adulto mayor. Todas estas son entonces pruebas estáticas, pruebas de referencia. Es decir, nosotros ahora vamos... el puntaje, me olvidaba de esto. De 0 a 20 es dependiente total, de 21 a 60 dependencia severa, 61 a 90 dependencia moderada, 91 a 99 dependencia escasa y 100 por supuesto es un individuo totalmente autoválido. Entonces, dijimos que estas eran estáticas, ahora vamos a ver cómo podemos nosotros intervenir y ver la capacidad funcional de este individuo a través de medidas basadas en la ejecución de la función física. Son pruebas en las cuales nosotros le pedimos al individuo que realice una tarea y eso se puede medir, cronometrar y comparar. La validez de una prueba es que todas las veces que la hagamos nos tienen que dar resultados similares. Bien, ¿cuáles son estas pruebas? Pruebas de equilibrio, como el viejo Romberg que estudiábamos en semiología, de la prueba del alcance funcional, de la velocidad de la marcha, incorporarse de una silla, la subescala de equilibrio de Tinetti. Son todas válidas y confiables. Pero hay algunas que tienen mayor importancia, como es, por ejemplo, la fuerza muscular y la velocidad de marcha.
Nosotros siempre decimos que el que trabaja o evalúa adultos mayores tiene una caja de herramientas para trabajar, ¿no es cierto? La valoración gerontología integral sería su caja de herramientas. Estas que estamos viendo ahora son otras herramientas que ustedes van a agregar a los recursos que tienen a disposición en su consultorio para valorar adecuadamente una persona mayor. Entonces presten atención porque ahora vamos a hacer una serie de demostraciones de cómo se toman cada una. Y elijan las que les resulten más amigables para incorporarlas a su caja de herramientas. El otro día tomé un examen y decía, una de las opciones de choice decía la tecnología con que cuenta, la BGE es la tecnología con que cuenta el médico, y entonces los alumnos no la marcaron porque decían la tecnología, se imaginaban que eran las computadoras, el microchip. Esto es tecnología de alguna manera, son recursos. El índice de Bartel forma parte de esa tecnología, porque es un instrumento, será en papel, pero es un instrumento. Yo le doy un puntaje. Si yo les pregunto a ustedes, 0, 5, 10 o 15, y me ven caminar, ¿cuánto me otorgan? 15. Vuelvo a caminar. ¿Cuánto me otorgan? Y lo puedo hacer 20 veces. Y lo llamo a él. Te maté. Pasa que tiene que filmar. Ah, bueno. Llamemos a... Te llamo a vos que estás en la punta. Así queda registrado lo que hacemos. Pasá y volvé. ¿Cuánto le otorgan? 15 como avance. ¿Cuánto le otorgan? ¿Cuánto me otorgaron a mí? 15. Es decir, no solamente un instrumento tiene que ser válido para el mismo individuo, sino que tiene que ser válido para todos los individuos. ¿Me expliqué eso? Eso es lo que lo hace un instrumento. Por lo tanto, cuando yo llevo en mi mochila todas las herramientas que tengo acá, que después les voy a ir mostrando de a una, también están las herramientas, que no sé si las traje hoy porque... Sí, están las herramientas que llevo en papel, ¿no es cierto? Que es el Bartel. Bueno, está medio rotito porque lo uso. A ver. Está el Bartel, está el Addenbrooke, está el Mini Mental. Es decir, esto es una herramienta y acá está el Bartel. Esta es una caja de herramientas. Tiene forma de mochila, pero es una carga de herramientas. ¿Me expliqué lo que quiero decir? Es fundamental. Bien, voy a guardar las herramientas que no voy a usar. Vamos entonces a empezar con alguna de ellas. Bien, prueba de Romberg. Es la más simple de todas, no voy a llamar a nadie al estrado porque las conocemos todas. La prueba de Romberg se hace de dos maneras, simple y sensibilizada. Simple sería el individuo con los pies juntos, con los pies en semitándem o con los pies en tándem. ¿Saben lo que es eso? Los pies juntos, paralelos. ¿Sí? Semitándem, el talón de un pie a la mitad del otro pie. Semitándem. Tándem, un pie delante del otro. ¿Qué es lo que nos mantiene en equilibrio? Un trípode. ¿Cuál es el trípode del equilibrio? La visión y el equilibrio es todo. El oído, el sistema vestibular. ¿Cómo entonces sensibilizo a un individuo? ¿Le corto las piernas para que no tenga propioceptividad? No, es medio torturante. ¿Le tapo los oídos? No serviría de nada, porque estamos hablando del sistema vestibular. ¿Qué es el elemento que tengo a mano? La vista. ¿Cómo se sensibiliza entonces? Pies juntos, ojos cerrados. Pies en semitándem, miren si me caigo. En semitándem con los ojos cerrados
pies en tándem con los ojos cerrados. Les cuento que es más difícil mantener el equilibrio. Lo percibo. ¿Me explico? Señor, ahí los que están atrás, quieren que lo hagamos venir acá, No te abuses tampoco, ¿eh? No te abuses tampoco. Escala de Tinetti. Para la escala de Tinetti, en realidad necesitamos un espacio físico que tampoco es tan grande. En el caso que esta foto no es mía, yo después les voy a mostrar una foto mía de mi consultorio. Lo único que necesitamos es un espacio de 4 a 6 metros para evaluar el movimiento de nuestro paciente. La escala de Tinetti fue elaborada por Mari Tinetti. Mari Tinetti es una experta en todo lo que hace a equilibrio, fragilidad y caídas de la Universidad de Yale en Estados Unidos, y nos dejó estas dos escalas, la de Tinetti y la Tinetti abreviada. Vamos a hacer ahora el show. Viene el show. Para hacer el show, como dicen los cubanos, vamos a necesitar un voluntario. Y acá tenemos la voluntaria. La escala de Tinetti tiene dos subescalas muy importantes. ¿La vieron esto? No, todavía. No. No vieron caídas. Vieron caídas, pero no vieron la escala de Tinetti. Creo que está nombrada en la clase nomás. Bien. Dos subescalas. ¿La vieron? Y valorar cada cosa. Tiene dos subescalas. La escala de equilibrio y la escala de la marcha. Digamos que la primer subescala es la de la marcha, en donde nosotros lo que vamos a evaluar son ciertas condiciones. Yo les cuento cómo lo hago yo. Después vamos a mirar esto. ¿Por qué? Porque si yo lo hago mirando el papelito, le voy a hacer dos veces las cosas a la doctora, en este caso esta señora anciana, le vamos a hacer dos veces las cosas, el tiempo que vamos a tener que emplear es mucho, y la verdad no tenemos toda la tarde para un solo paciente y yo quiero hacerle muchas pruebas a mi paciente. Entonces yo le voy a pedir a la paciente que por favor se quede sentadita, que cruce los brazos sobre el pecho, así, y que se pare. Le voy a pedir que por favor adelante un poquitito para que no apoye, no mucho. Le voy a pedir que se mantenga así por 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5. Le voy a pedir que cierre los ojos. Le voy a pedir que tire la cabeza para atrás y para adelante. Le voy a pedir que baje los brazos, los ponga al costado del cuerpo, que abra los ojos, que gire 360 grados, es decir, sobre su eje. Ya me mareó, ¿sí? Le voy a pedir que cierre los ojos de nuevo. Le voy a decir que no se asuste. Y hacemos una prueba de equilibrio con el talón de la mano sobre el esternón, un empuje suave. Se puede repetir para ver si el paciente que ya está alertado, cómo responde. Pero fíjense que es algo rápido y dinámico. Le pido por favor que camine hasta allá, que pegue la vuelta y que venga. Que se pare aquí y que se siente. No se apoye. Que no se apoye es muy importante, porque nos está midiendo la capacidad funcional de sus miembros inferiores. Cuando yo la hice caminar, yo le miré los pies, porque aquí tenemos que valorar una serie de elementos. Vamos a caminar de nuevo. Miren los pies, por favor. Vamos entonces ahora a mirar la escala de Tinetti. Iniciación de la marcha. Miramos si es rápida la respuesta. Yo le dije que arrancara, arrancó rápido. Es decir, no hubo un delay
entre la orden y la ejecución. Son medidas basadas en la ejecución. Longitud y altura del paso. La longitud, el pie que avanza tiene que superar con el talón la punta del pie que queda detrás. La altura del paso, el talón tiene que alcanzar mínimamente al tobillo contralateral, si no arrastra los pies. Bueno, a todo eso se le va agregando puntaje. Simetría del paso. Les dije que miren los pasos. Los pasos de nuestra paciente, de esta ancianita, eran bien simétricos. Avanzaba el derecho y avanzaba el izquierdo siempre a la misma distancia. La fluidez, no había cambios en el paso. Llegó a este punto, giró y volvió. Hay patologías, como por ejemplo, doy ejemplos, no es que sean todos, pero por ejemplo, en el temblor senil, cuando llega y le pedimos que gire, lo hace en etapas. Si fuese, por ejemplo, un parkinsoniano, llega y el giro no lo hace sobre su eje, sino que pega una curva. Son pequeños detalles que tenemos que tener en observación para evaluar esta escala de tiempo. Perdón, me faltó la trayectoria. Es decir, nosotros vimos que hizo el recorrido y volvió sobre los mismos pasos. El tronco se balancea, ella caminaba y movía los brazos, lo vimos, lo tomamos en consideración. Talones separados, talones juntos, se chocan entre sí los tobillos, eso lo tenemos que tomar en consideración. Esas son los parámetros de las pruebas de marcha. En cuanto al equilibrio, es si se levanta de la silla en forma natural sin apoyarse, si al levantarse se mantiene los primeros 5 segundos, si cometió intentos para levantarse y fracasó, el equilibrio de los 5 segundos, el equilibrio en bipedestación, es decir, después de esos primeros 5 segundos, el paciente se aploma y puede tener variaciones, pero luego mantenerse, porque su sistema propioceptivo en general es el que maneja eso. Empujar al paciente cuando está en la bipedestación, lo que le hicimos acá, que se pegó un susto de nuevo. Con los ojos cerrados, los 360 grados, y sentarse para ver si está totalmente seguro. Esto suma en total, todas las pruebas suman 28 puntos. Si yo tengo una puntuación de 28 puntos, 16 para el equilibrio y 12 para la marcha, estamos fabulosos. Menos puntaje, más riesgo de que esta paciente se pueda caer. Es decir, de 26 a 28 el riesgo es casi nulo, de 25 a 20 el riesgo es leve, de 19 a 10, mira que después viene más. Y si es menos de 10, el riesgo de caída es grave. ¿Me expliqué? Es decir, que además de ser una prueba diagnóstica, es una prueba pronóstica. Es diagnóstica y pronóstica. Y la ventaja es que es simple, se aplica en 8 o 10 minutos, predice el riesgo de caída. Y además requiere poco espacio y cualquier persona la puede aplicar. No necesitamos que sea un médico. Es decir, que si yo quiero evaluar el riesgo de caída en todos mis pacientes institucionalizados en un hogar de tercera edad, entreno a 2, 3 personas de la institución y me pueden sacar en 2 o 3 días toda la ficha de todos los pacientes que yo tengo internado y evaluar el riesgo de caída. Y esto es muy importante a la hora del trabajo. Porque si yo sé que ella tiene más riesgo de caída que ella, voy a poner los controles
en esta persona. Y la otra también, pero en esta más aún. La escala de Tinetti simplificada tiene 7 ítems. Es mucho más rápida, es simplificada, valora también equilibrio y marcha, inestabilidad durante el paso de la bipedestación a la sedestación, es decir, cuando estamos parados y nos sentamos. Ustedes vieron que si yo me quiero levantar, tengo un montón de argucias para levantarme. ¿Saben ustedes cuánto se necesita una persona joven para levantarse de una silla sin apoyarse? El 50% de la potencia. ¿Qué significa potencia? Potencia, ustedes saben que es la fuerza aplicada al movimiento. Por lo tanto, el 50% de esa fuerza va a ir destinada a ese movimiento. 50% de la potencia. Yo me levanto y tengo argucia. Por ejemplo, me tiro para adelante y ¿qué hago? Modifico el eje. Ustedes saben que yo tengo un eje que va desde la cabeza hasta el cruce de las diagonales del cuadrilátero, del trapecio, que forman mis 2 pies y la línea que une las puntas con los talones. ¿Sí? ¿Qué hice? Yo tengo mis pies, dibujando soy un animal. Peor que hablando, miren lo que les digo. Este es un pie, bueno, lo hice exactamente al revés, este al revés. Entonces forma un trapecio. El eje teóricamente tiene que caer acá en el medio, donde se cruzan las diagonales. Si yo tiro el cuerpo para adelante, el peso hace que el eje se traslade hacia adelante. Entonces, si yo hago esto, miren qué fácil que me levanto. El joven puede levantarse así. Casi me caigo. ¿Por qué? Porque tiene más potencia. Pero fíjense que si yo me siento, tengo que ir contra la gravedad, mi peso. ¿Cómo termina de sentarse un viejo que no tiene fuerza? Sí, ¿verdad? ¿Vieron? Se desploma. Por eso, todo el mundo dice, no, está mal, es de la sedestación a la bipedestación. No. Lo que evaluamos es cuando se sienta. Porque ahí está actuando en contra de la gravedad. ¿Me expliqué? Sí. Incapacidad para mantenerse sobre un pie sin ayuda. La posición unipodal. Inestabilidad al realizar una vuelta completa a los 360 grados. Inestabilidad al aplicar una ligera fuerza de desequilibrio sobre el esternón. Aumento del balanceo del tronco en la marcha. Incapacidad para aumentar la velocidad de la marcha, anomalías del recorrido, desviaciones. Aumento del balanceo del tronco. Ustedes saben, por ejemplo, hay distintas patologías, ¿no es cierto?, que nos lleva, por ejemplo, en el hombre van disminuyendo la fuerza de los músculos laterales de los muslos. Entonces, el hombre camina dandinante, como un dandy, va caminando como un dandy. Ese balanceo no es normal. ¿Cómo camino? Yo camino recto. Si yo camino así, o estoy haciéndome el canchero o no tengo fuerza en las piernas. ¿Me explico? La señora que se le van yendo los músculos del glúteo y van cambiando los músculos del glúteo por grasa, ¿sí o no? Entonces esto no la sostiene y la señora camina así. Ríanse ustedes. Ya les va a llegar entonces. Bien. ¿Cómo? Bien. La prueba de Tinetti simplificada también es diagnóstica y pronóstica. 0 a 2, ausencia de riesgo de caída. 3 a 5, riesgo relativo de 1.4. Un odd ratio de 1.4 quiere decir que tiene un 40% más de probabilidades de caerse que aquel que no tiene ningún puntaje. Y fíjense qué pasa con el que tiene 6 o 7, 1.9. Quiere decir
que casi duplica el riesgo de caída. Prueba del alcance funcional. Saco a relucir la primera herramienta, igual que la del plomero. 1 metro. Voy a tener que cambiarlo, ya se le están borrando algunos números. Bien, pero ahora lo que voy a demostrar es que tengo buena posibilidad de agachar. La prueba del alcance funcional, en realidad, no tapa, ¿no? Yo le voy a pedir al individuo que se pare y tomamos un punto de referencia. Un punto de referencia. Se incline hacia adelante con los puños cerrados lo más que pueda, sin caerse. Márcame ahí, por favor. Acá. Yo me extendí, mi alcance funcional fue de 43 centímetros. ¿A qué instancia entonces se tiene que...? Nada, yo tomé como referencia este margen. Entonces le pido al individuo que se pare ahí y que se estire lo más posible. Ah, mire, llegué un poquito más. Marcame dónde llegué. Bien, marcame el mejor puntaje, obvio. Era desde aquí hasta acá. ¿Pero si llega hasta abajo o es en...? No. Transversal. Ni arriba ni abajo. No es esto, no es esto. Claro, es paralelo. No es esto. El punto de partida sería la posición natural, sin estirarnos. El punto Sí, de partida. con los puños Con los cerrados. puños cerrados. ¿Sí? Acá en el límite. Y de ahí vamos para adelante. Yo lo hice en 46 centímetros. El punto de corte, el promedio para un adulto mayor es 28 centímetros. Y el punto de corte es 20 centímetros. Menos de 20 centímetros hay, obviamente, una limitación funcional importante. Fíjense que es una prueba muy sencilla, fácil de realizar. Antes de iniciar es necesario fijar el metro a la pared, a la altura del hombro del anciano, y en sentido horizontal se le pide que estire el brazo dominante hacia adelante, no arriba, tanto como pueda con el puño cerrado y sin mover los pies. Si se va para adelante, se mueve o algo por el estilo, hay que iniciar la prueba nuevamente. Si se cae, también. Y si se cae varias veces, dejen, no lo hagan. Bien. Velocidad de la marcha. Esta es la vedette de la capacidad funcional. Y acá las herramientas ya son más sofisticadas. Primero, el metro. Vamos a medir exactamente o 3 o 4 metros. Vamos a usar por el espacio que tenemos 3 metros. Vamos a usar también las tiritas para marcarle porque el viejo tiene que tener algo que sea exitoso porque puede tener cataratas, ¿no es cierto? Es todo muy costoso, muy complicado, pero internacionalmente avalado, ¿verdad? Bien, tenemos los 3 metros. Vamos primero con una persona joven y yo después voy a usar a un viejito. Le traje acá hoy, traje un viejito. El otro elemento para esto es que esto es carísimo, lo compré por internet a China. ¿Vieron cuando se podía comprar todo en China? Lo compré en China, es carísimo, me salió como $2.50. Por supuesto compré varios porque no confiaba en su ¿cómo se llama? En su resistencia, en su durabilidad. Le pedimos a nuestro paciente que se pare detrás de la línea, que camine a paso vivo pero no corriendo.
tampoco que se apure, pero que camine paso vivo. ¿Sí? Hasta la marca y la cruce. Yo, cuando le diga ya, va a empezar a caminar. ¿Y si va con andador? También. Sí. Cuando empiece a caminar, le voy a pedir que por favor cruce la línea y se pare acá, porque si no se va a chocar con la pared. ¿Listo? Dale. Ya. No. Bueno. No, vamos de nuevo. Normal. Vos sos la persona joven. Bueno. Porque no me vas a robar la payasada, mira lo que te digo. ¿Listo? Ya. Bien. 3.16 para 3 metros. Caminó despacito, porque en realidad podría haberlo caminado más rápido. Pero son 3 metros en 3.16. Cualquiera que tiene un celular, tiene una calculadora, por favor. Sí. Decime. ¿Cuánto? ¿Qué querés? 0,90. 94. 0,94. El punto de corte es 0,8. Yo voy a intentar... No, vení. La payasada la voy yo. Bueno. Con esto vas y con esto parás. Bueno. Espera que quiero... primero voy a mostrar. El viejo tiene... yo voy a hacer un viejo, voy a componer un viejo. En el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires compraron un equipo que estamos usando en conjunto con la Sociedad de Geriatría y nos permite hacer esta demostración. Lo hemos hecho en el Congreso el año pasado. Ahora, la primera semana de agosto, hay un evento y lo vamos a volver a hacer antes del Congreso de Mar del Plata. Le genera una serie de inconvenientes. Por ejemplo, sabemos que los viejos tienen ciertas rigideces en las rodillas. Si yo quiero caminar a la misma velocidad que caminé antes con las rodillas fijas, no lo puedo hacer. Esa rigidez también se ve en la cadera. Hay una incapacidad. Por otra parte, en general, el adulto mayor tiene un problema en la dorsiflexión del pie, que no puede levantarlo. Por eso muchos viejos arrastran los pies. Y pueden tener temblores o trastornos en la visión o en la audición. Yo lo único que voy a hacer es imitar a una persona, a un adulto mayor, y tratar de caminar al máximo de mi capacidad. Vamos a hacer las dos cosas. Yo voy a caminar como puedo caminar normalmente yo, cuando vos me digas, y vamos a hacer la cuenta y vamos a ver qué me va a pasar a mí cuando tenga más de 65. Bueno. ¿Preparados? ¿Listos? Ya. Ay, hice mal, perdón. La tecnología china. Tenía que Sí, empezar. una sola vez. Listo, vamos. Bueno, dale. ¿Preparados? ¿Listos? Ya. Uy, fuiste rápido, 2.56. 2.56. ¿Dónde tenemos? Entonces tengo 3 metros en 2,56. Y ahora vamos a ver qué pasa cuando yo sea un adulto mayor. ¿Preparados? ¿Listos? Ya. Ay, de vuelta, no tengo. Pero no. Pero vamos a poner en serio. ¿Por qué no? Comprate otro. Es como que no andan bien. Sí, andan, los botones andan bárbaros. Hay que saber tocar los botones. Bueno, dale. ¿Preparados? ¿Listos? Ya. 306. Estoy re mal. 306. Gracias. 306. Por supuesto está bien todavía mi marcha, pero no es lo mismo 2.56 que 3.06. ¿Cuánto me da con 2.56? 3 dividido 2,56. 1,17. ¿Y 3 dividido 3.06? 0,90. Fíjense la diferencia que hay entre una velocidad y la otra.
el punto de corte es 0,8 y esto es universal. Es el parámetro fundamental para evaluar la sarcopenia, la pérdida de masa muscular. Y la sarcopenia forma parte de uno de los 5 criterios que elaboró Linda Fried para hablar de fragilidad. ¿Ya vieron sarcopenia? Lo estamos viendo a lo largo de todo el curso. Algo hemos visto, pero no a fondo. Tanto la sarcopenia como la fragilidad son verdaderos síndromes geriátricos. ¿Qué es un síndrome geriátrico? Síndrome, conjunto de signos y síntomas que son prevalentes en la tercera edad, que son multifactoriales y que afectan o impactan sobre la calidad de vida del adulto mayor. Son los 4 elementos que tomamos en consideración para decir que es un síndrome geriátrico. No es una enfermedad, porque las caídas no es una enfermedad del viejo, es un síndrome. Puede producirse por medicación, por alteraciones del equilibrio, por alteraciones de la vista. Es decir, tiene multifactoriedad. Signos y síntomas tiene. Es prevalente en el adulto mayor y afecta la calidad de vida. La sarcopenia tiene un montón de causas probables. Sin lugar a dudas, es multifactorial y es prevalente en el adulto mayor. Es el viejo de las patas flaquitas. Y además, afecta la calidad de vida porque altera la funcionalidad y lo vamos a medir con esto de la velocidad de marcha. ¿Sí? Bien. Y la fragilidad en sí misma también es un síndrome geriátrico. Get up and go timer. Traducido al castellano, levántate y anda. Ojo, no es el de Lázaro. Yo lo intenté en mi consultorio, nunca me dio resultado. No, levántate y anda y ya estaba y no quería. Este levántate y anda necesitamos 4 metros o 3 metros. Se le pide al individuo que se levante de la silla, que camine los 3 metros, que pegue la vuelta y que se vuelva a sentar. Levántate y anda. Ven. Caminalo normalmente como lo caminarías vos al paso vivo, ¿sí? Bueno. Cuando te diga ya. ¿Listo? Me voy a confundir, mira, te lo voy a hacer a propósito. Ya. Y sentate. Tardó 8 segundos con 91. El punto de corte es 20. Ustedes me dirán, 20 segundos. Yo les puedo asegurar que hay viejos que tardan más de 20 segundos. Imagínense al viejo que yo hacía antes. ¿Te animás a hacer el viejo que yo hacía antes? Ay, no lo estudié bien, pero voy a... otro viejo. Bueno, dale. Bueno. Cuando te diga ya. ¿Listo? Ya. Este tiene una hemiplegia porque arrastra un pie. ¿Se dieron cuenta? Pega la vuelta y anda a sentarte. Arrastra, tiene marcha de segador, se llama. ¿Se acuerdan? De semiología. 18 segundos tardó. Duplicó el tiempo. Pero claro, es un viejo que tiene un accidente cerebrovascular, una marcha de segador, pero tiene una buena masa muscular. Entonces la masa muscular le permite haber cumplido en menos de 20 segundos. Pero fíjense que está a 2 segundos ya. ¿Me expliqué? Gracias. Sigo. Que ya falta poco. Mide movilidad, equilibrio en ancianos frágiles. Es un instrumento de screening. Lo único que nos dice hay o no hay este grado de fragilidad. Requiere nada más que un cronómetro y 3 metros. ¿Sí? Bien. Esta prueba sí que me gusta.
me encanta, porque es una prueba que combina otras 3 pruebas y está totalmente validada. Es la prueba corta de desempeño físico. Prueba breve o corta, lo mismo, short. Es el Short Physical Performance Battery. ¿Qué significa esto? Son 3 pruebas que nos permiten evaluar el grado de fragilidad y de pérdida de funcionalidad en el adulto mayor. Romberg, test del balance. 1 punto, 2 puntos, 4 puntos y está bárbaro. Si no pasa el primer punto es 0. ¿Qué le pido? Pies juntitos, semi-tándem, tándem. Lo que ya hicimos, Romberg, sin sensibilizar. Velocidad de marcha, 4 metros. La velocidad de marcha también se calcula en base a esto y se le dio una escala en base a los 0,8 metros por segundo. Que no lo puede realizar, si tarda de 8 a 7 segundos un punto, de 7 a 8,70 se le da 2 puntos, de 4,82 a 6,20 3 puntos, y si lo hace en menos de 4 segundos, los 4 metros, estamos hablando más de 0,80, 4 dividido 4,82 me da 0,80. ¿Me explico? Por lo tanto, menos de ese tiempo, la velocidad de marcha es mayor. ¿Me expliqué? Y en la prueba de sentarse y levantarse de la silla. Dijimos que eso nos mide la potencia muscular. Entonces le decimos al paciente que haga la primera prueba. Se levanta y se sienta. Si lo logra hacer, paso a la prueba siguiente, que es 5 repeticiones al hilo, sin apoyarse en el apoyabrazo. 1, 2, 3, 4, 5. Y le tomo el tiempo, lo cronometro. A mayor capacidad funcional, más rapidez. Entonces, 0 puntos si tarda más de 60 segundos en hacerlo. 16,7 segundos, 1 punto. Entre 16,7 y 60. Si lo hace entre 13 y 16, 2 puntos. Entre 11 y 13, 3 puntos. Si lo hace en menos de 11 segundos, como lo hice yo a pesar de que me fatigué, le damos los 4 puntos. ¿Y qué objetivo sería hacerlo tantas veces y fatigar? Claro, se fatiga, pierde a medida que va, o sea, la primera vez, si yo te lo mido la primera vez, Claro, no nada. es representativo. No es representativo, yo lo hago 5 veces, hacemos un promedio. Las primeras veces, yo porque todavía lo puedo hacer porque camino, pero si yo no caminase, muy probablemente esta prueba, incluso a mi edad, me sería más difícil realizarla en menos de 10 segundos. Y a la tercera voy a seguir haciéndolo porque tengo fuerza, pero cada vez más lento. Entonces me va a impactar sobre el tiempo total. Bien, y por último, la fuerza de agarre. La fuerza de agarre de la prensión palmar es equivalente a la fuerza de los miembros inferiores. Hay dinamómetros como los que se usan en la industria para medir la fuerza de prensión palmar. Hay distintos tipos de dinamómetros. ¿Cómo se hace esta prueba? Bueno, esto me iría al final, después volvemos para atrás, ¿sí les parece? Este es mi consultorio. En mi consultorio yo tengo sillas con apoyo a brazos, pero no para que apoye el brazo. Ven que acá se ve bien que la señora no está con el brazo en el apoyabrazo, sino que está adentro, es lo suficientemente ancho para que una persona gordita entre en la silla. Eso son pequeñas tonteras que hacen a la prestación de un servicio a un adulto mayor. Entonces, con el brazo en 90 grados, se le pide al individuo que aplique una fuerza
sobre este instrumento que se llama dinamómetro. Entonces, separado del cuerpo, aplica una fuerza. Yo hice, y no hice toda mi fuerza, 40 kilogramos. A ver si estoy bien. Para un hombre tiene que ser superior a 30 kilogramos, para una mujer superior a 20 kilogramos. Ah, perdón. ¿Sí? Si el grip es grande, se puede regular. Ahora. Yo siempre incentivo a los pacientes, a las mujeres, por ejemplo, les digo, piensen que es el cogote de su yerno. A los hombres les digo, piensen que es el yerno que se robó a su hija. Esas cosas. 20. No, a ver más, De nuevo, quiere 27 kilogramos. Les digo que está muy bien. Ahí pensé en algo, ¿eh? 28. ¿No había escrito? A este que no le agarre el cogote ayer. 45. Con el pie. En un pie que yo lo corro. Esto úsenlo si van a usarlo, porque a veces se le acalambra la mano al adulto mayor y si se le cae van a llorar. ¿cuánto sale? No es caro, 250, $300. Ah, 30. ¿sabes cuál es? ¿Te queda grande? 15. Si se ríen están en el horno. 36. Vamos, le damos una segunda oportunidad. Estamos 10. Mejor nos quedamos con la Le vamos a tener que decir a la doctora que ahora separar el cuerpo, así 90 grados. Tampoco se trata de hacer mucho impulso en el pie, porque esto tiene un límite, se agota en 39,5. Vamos de nuevo. $40,5. No estaba pensando en nada. La posición es importante, se pueden tomar hasta 3 veces, 3 determinaciones y se toma la mejor de las 3. Con estas pruebas, que son... En realidad se puede con cualquier mano. Se pide con la diestra, porque evidentemente la mano hábil, no la diestra, la mano hábil. Porque vos podés ser zurdo y tu
mano hábil es el azúcar. ¿Me explico? Bueno, ¿cuáles son los instrumentos básicos que nosotros tenemos que contar? Digamos que experiencia. Bartel, la Short Performance Battery, la velocidad de marcha y la prueba de prensión. Con eso nosotros tenemos un panorama de nuestro adulto mayor en donde podemos valorar y evaluar su capacidad funcional. Bueno, ahora sí, nada más. ¿Preguntas? Sí. No, volviendo al comentario que hizo la doctora al principio, que dijo que yo me incluyo en el foro, he comentado cómo existen acciones o el paciente es autoválido o completamente válido, autoválido. O sea, ¿en qué nos basamos en realidad? Tenemos que dar una escala básicamente y decir si llega al 100%, por ejemplo, un Bartel, ahí sí. Fundaste perfecto, ahí es completamente autoválido. Exactamente. Y, ojo, no solamente el Bartel. Sí. Tenemos que aplicar estas pruebas de ejecución. Porque, a ver, puedo tener un paciente que esté 100% autoválido, pero sea que es frágil. Tiene pérdida de fuerza, tiene disminución de la velocidad de marcha, sin embargo, sube y baja la escalera, el paciente va al baño, se higieniza, todas las actividades de la vida diaria, y ese individuo es autoválido, pero es frágil. ¿Por qué? ¿Por qué no lo sé? Porque no le hice las pruebas de ejecución. Yo le hago las pruebas de ejecución y sé que además de ser autoválido, es un individuo robusto. Lo contrario a frágil es robusto, no porque tenga músculo, sino robusto digamos que es el antónimo de fragilidad, la robustez. Hay escalas. ¿Vieron fragilidad ya con alguien? ¿Con quién? ¿Con Shakira? Hoy no, pero en los foros estuvimos. En el foro comentó. Plataforma visual. No tuvieron oportunidad de... No tuvieron oportunidad de una charla sobre fragilidad. Bueno, tal vez en alguna oportunidad podamos charlar. Yo creo que la fragilidad es el núcleo de este tema del envejecimiento. Pero no se está hablando del viejo enfermo, no se está hablando del viejo que tiene Parkinson, no nos está hablando del viejo que tiene diabetes o es hipertenso. Nos está hablando de la fragilidad del viejo que está sano. Es decir, estado basal, digamos, de claro, yo les pregunto, ¿cuán sano está? Opa, ¿cómo? ¿Está sano o no está sano? No. ¿Cuán sano está? Esa es la fragilidad. ¿Cuán sano está? ¿Me expliqué? A diferencia de cuán enfermo está. Y no está enfermo. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna patología. En cambio, este está sano, pero es frágil. Una vez un docente mío dijo, ¿cómo? Siempre estudiamos la enfermedad. En vejez tendríamos que estudiar la salud, para que todos lleguen a viejo. ¿Me expliqué? Sí. Bueno, un placer. Esta clase tuvo la finalidad de profundizar un poquito más en la valoración cuando decimos realice la valoración gerontológica integral de este paciente. Bueno, qué amplio que es el abanico de la valoración funcional, que habitualmente ponemos funcional autoválido. Bueno, ¿cuántas herramientas de apoyo tenemos para decir que una persona mayor es autoválida? No, objetivamente